Buenos días a todas y a todos que nos acompañan en este momento tan importante, en este foro por el fortalecimiento de la investigación sobre la libertad académica en las Américas. Es un gusto inmenso dar inicio a esta jornada de día entero. Yo soy Camila Crosso, soy la directora ejecutiva de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas y en nombre tanto de la CLA, de la coalición, como también de Claxo, les doy la más cálida bienvenida y gracias también a quienes nos están siguiendo por YouTube. Quien está siguiendo por YouTube va a poder interactuar, así que siéntanse muy invitados, invitadas a estar interactuando. Eu quero contextualizar esta iniciativa de becas de fellowship que Claxo e CLA tienen y que da origen a este foro de día que tenemos hoy. Tanto la CLA, la Coalición por la Libertad Académica en las Américas, como Claxo, consideran fundamental que podamos estar consolidando la producción de conocimiento alrededor de la libertad académica y la autonomía universitaria en las Américas y en el mundo. Este es un derecho que se ha consolidado, ya está reconocido, sea a partir de los principios interamericanos de derechos humanos, sea también a nivel internacional, con marcos muy importantes como, por ejemplo, la producción del informe de Farida Shahid sobre el tema de la libertad académica y el derecho humano a la educación. En este informe de Farida Shahid, ella plantea la libertad académica tanto como un derecho en sí mismo, como también parte integral del derecho humano a la educación, y también articulado fundamentalmente con el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de agregación, de protesta, de manera que eso es un avance importante. Pero aunque, y tenemos otros marcos internacionales donde está reconocido como un derecho humano, como los principios de implementación del derecho a la libertad académica, suscrito por más de 70 países. Así que este reconocimiento va avanzando, pero lo que se observa es que aún así es una temática poco investigada, poco presente en el debate público, a la vez que también estamos observando muchos ataques crecientes a este derecho humano. Entonces, Claxo y CLA plantearon esta iniciativa de promover un programa de fellowship, de becas, para el continente americano. Y la manera como quisimos hacer este programa fue desde una investigación comparada y una investigación colectiva. Entonces, los becarios, digamos, no fueron individuos, sino que equipos de investigación. Y eso para nosotros es algo importante para compartir porque fue una apuesta, fue una decisión política, una apuesta metodológica a fortalecer equipos y a fortalecer la investigación como una tarea, como un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, el día de hoy está dividido en dos mesas y primero vamos a tener la intervención de Fabián Salvioli, que ya lo vamos a invitar a que exponga. Y luego vamos a tener dos mesas. En esas dos mesas tendremos 3 equipos que van a presentar por la mañana y 4 equipos que van a presentar por la tarde. Y tendremos tutores que acompañan a estos equipos comentando también por la mañana y por la tarde. Así que así es la dinámica. Quería darles un vistazo digamos, del conjunto de investigaciones que estamos promoviendo a partir de esta iniciativa. Entonces, por un lado, tenemos 2 proyectos que son de ámbito regional. Uno de ellos que observa el papel de las asociaciones de investigadores e investigadoras afro-latinoamericanas en la región como un todo. Tenemos otro de ámbito regional que
discute, observa, estudia a gestão editorial inclusiva do livro digital acadêmico aberto em América Latina, em diálogo também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em diálogo com a possibilidade de termos cátedras UNESCO sobre esta temática da liberdade acadêmica. Em Centroamérica, o foco é a liberdade acadêmica e sua relação com a democracia e a inclusão. Desde a região andina temos um estudo de Peru, que estuda a liberdade acadêmica com um enfoque particularmente profundo na perspectiva das desigualdades. En el Cono Sur tenemos desde Paraguay un enfoque de mercantilización, credencialismo y captura política y cómo eso impacta la libertad académica. Desde México tenemos estudios feministas desde la perspectiva de pensadoras críticas y crisis de la libertad académica. Y en Brasil tenemos un estudio que trabaja también con Argentina, observando la libertad académica y el negacionismo científico y particularmente climático en los gobiernos, uno pasado y uno presente de estos dos países. Entonces, esto será, digamos, esta será la jornada que tenemos durante el día de hoy. Y yo quiero desde ya invitarles también a que puedan conocer más de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas. Búsquenos, por favor, en nuestra página, cafa-cla.org. Y comentarles que es una coalición que inició en el 2021 por iniciativa de 3 organizaciones, Scholars at Risk, la Universidad de Ottawa y la Universidad de Monterrey, y que ahora tenemos más de 100 miembros en muchos países, no todos, ojalá lleguemos a todos, del continente. Es muy lindo poder trabajar norte-sur, es una belleza de la CLA, hermanarnos en todo el continente. Y tenemos más de 300 amigos de CLA que acompañan las actividades de CLA. Así que invito a todos y todas a que también conozcan más de nuestro trabajo. Y paso la palabra a Frederico Menino para dar también las bienvenidas. Gracias, Camila. Muchísimas gracias. Un honor, un orgullo de estar aquí participando. Gracias por la invitación. Yo soy Frederico Menino, trabajo en la Fundación Open Society, basado en Nueva York, y trabajando, coordinando nuestra unidad de educación superior, de apoyo a investigación y, sobre todo, en el último año, no solamente en virtud de todo lo que está ocurriendo en el escenario de educación superior en Estados Unidos, pero la Fundación Open Society ha decidido apoyar nuevas iniciativas de defensa y promoción de libertad académica. Y en el ámbito de estas iniciativas hemos apoyado con mucho orgullo, con mucha pasión también el trabajo de la coalición para libertad académica en Latinoamérica, que es aquí conducida por Camila, y también agradecer a Claxo por su compromiso histórico. Creo que el Consejo ha sido fundado con un compromiso integral y de nacimiento. La existencia de Claxo dice respeto a la libertad académica, a los valores de libertad académica, que en su principio entendidos de sus múltiples formas, desde la autonomía universitaria hasta la libertad de pensamiento, la libertad de participación integral y acceso a la circulación y producción del conocimiento, la valorización de voces desde el sur y dentro del sur global, de voces excluidas desde el sur global. Y creemos que es gracioso ver cómo en los retos de la conferencia para este año, libertad académica no aparece como uno de los temas, pero se puede conectar con todos los 17 temas y ejes temáticos de la conferencia de Claxo. Creo que nosotros aquí podemos encontrar una relación derecha con los principios de libertad académica. Pero decir que libertad académica es todo es lo mismo que decir que es nada. Y por eso es muy importante profundizar y
y desarrollar mecanismos de entender, conceptualizar libertad académica en términos prácticos, en términos actuales, que no sean solamente teóricos, y en términos también locales y desde de realidades de Latinoamérica y de las Américas como en todo, pero en el contexto específico de Latinoamérica. Por eso la iniciativa de una beca, de apoyar también, para complementar lo que dijo Camila y lo que vamos a ver durante todo el día, es muy importante apoyar nuevos investigadores, perdón por mi portuñol, y creer el enfoque que hemos concordado de esta iniciativa de fellowship es una iniciativa basada en equipos regionales, en ejes temáticos que son transdisciplinarios, pero que envuelven equipos de investigadores, no solamente seniors, pero también en principio de carrera académica, que tienen obviamente una perspectiva sobre la carrera académica, sobre amenazas a libertad académica que muchas veces solamente se ve quien está, los estudiantes, desde su perspectiva. Yo no quiero tomar mucho tiempo, pero solamente señalar que la libertad académica está sob amenaza en todo el mundo. Y yo estoy basado en Nueva York. Nuestro trabajo, como dijo antes, en libertad académica tiene un enfoque global, no es solamente regional. Y lo que estamos viendo es un ataque renovado. Ataques a la libertad académica no son nuevos, pero sí muchas veces y en diferentes momentos históricos han sido ataques velados, ataques muchas veces, ¿cómo se dice?, mascarados, y que hoy se están demostrando de forma más explícita, de manera más sistemática y manera más declarada, incluso por gobiernos como el gobierno de Trump, Milei, Bolsonaro en Brasil y tantos otros, y Víctor Orbán, que tal vez ha dado en Hungría el principio práctico de cómo atacar no solamente la universidad, pero todo lo que el pensamiento libre y crítico representa, ¿no? Y hay hoy, quizás es necesario decir, pero importante señalar que hay una disputa que es al mismo tiempo política, social, cultural y profunda acerca del significado de la libertad, ¿no? Hoy en día creo que en todos los ámbitos del espectro político e ideológico van a decir que el neoliberalismo está en crisis y la izquierda lo cuestiona por cierta manera, pero también la derecha o la ultraderecha también que está en el neoliberalismo y ha hecho una opción de acelerar los procesos liberalizantes, ¿no? Lo que vemos en Argentina hoy, ¿no? Como son fuerzas reaccionarias que están diciendo que parte de ese discurso, la parte integral del discurso de estas fuerzas son diciendo a nosotros, académicos o gente que participa del conocimiento libre, que hemos tenido mucha libertad, demasiada libertad en los últimos años, en las últimas décadas, que avances como avances de cuestiones de género o cuestiones de estudios críticos de indigeneidad, la presencia de comunidades o poblaciones históricamente excluidas del universo universitario que en las últimas décadas han logrado ocupar esos espacios en toda Latinoamérica, que esta libertad quizá ha ido muy lejos sobre la perspectiva de fuerzas reaccionarias. Entonces que hay una disputa en torno, alrededor del significado de la libertad, y en eso se incluye la libertad académica también. Por eso que esta no es solamente una disputa teórica, no es una disputa abstracta, no se trata aquí en discutir solamente libros que van a ser escritos pero nunca leídos. Se trata de una disputa muy actual, muy presente y muy central para los destinos de nuestro país y de nuestra región. Entonces, creo que es más importante que nunca entender la libertad académica, investigarla, darle nombre, darle sentido y darle sentido práctico sobre distintas perspectivas y pues con eso promover un diálogo, pero un diálogo que tenga también resultados o impactos prácticos. Pues quédame ahí, muchísimas gracias de nuevo
a Camila y a todos por venir y por acompañarnos en línea también. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Federico. Yo quiero invitar ahora a Fabián Salvioli a que dirija a nuestro foro acá. Fabián Salvioli es catedrático en la Universidad Nacional de Argentina y en Naciones Unidas integró y presidió el Comité de Derechos Humanos y fue relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. Para nosotros y nosotras es un gusto tenerte aquí, Fabián. Como dijo Federico, ¿no? O sea, la libertad académica está en disputa. Nuestra perspectiva está fundamentalmente anclada en la perspectiva de derechos humanos y en la defensa de nuestras democracias. Así que tener a Fabián abriendo este foro y un poco empapándonos de esta perspectiva fundamental es un honor. Así que, Fabián, tenés la palabra, tenés media hora. Yo sé que sos perfecto en tu timing, no tengo que incluso ni mostrarte el cartel. Así que tenés la palabra, Fabián. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos a distancia. Hola, muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí. Se escucha bien. Voy a quitar el sonido de aquí para que no replique dos veces. ¿Ahora se escucha bien? Perfecto. Muy bien. Otra vez entonces. Muchas gracias Camila, muchas gracias Federico. Es para mí un gran honor poder participar en esta conferencia, en este congreso tan importante. Me hubiese encantado acompañarles personalmente. Acabo de volver de España a mi país ayer y entonces me era imposible ir hasta Bogotá, pero por supuesto que no faltará oportunidad para encontrarnos en presencia. Hay allí mucha gente querida, he visto el programa, así que les saludo a la distancia y naturalmente el agradecimiento institucional a Claxo, CAFA y a Open Society por organizar esto que es tan relevante como señalaban recién Camila y Federico. He dividido mi presentación en 7 puntos. Siempre hago eso, siempre divido la presentación en 7 puntos porque me gusta mucho ese número. Y espero que pueda ser útil para el desarrollo posterior de los trabajos que ustedes llevan adelante. El primero de los puntos se llama un trabajo periódico, porque esto tiene un previo y tiene un posterior. Tiene un previo y un posterior en el plano institucional, por supuesto, ¿no? CAFA como líder en esta tarea, pero también organizaciones internacionales, la Relatoría sobre Derecho a la Educación de Naciones Unidas, tenemos, creo, en el Congreso a un querido amigo y un ex relator, mi muy estimado y admirado Bernard Muñoz, y también, naturalmente, el trabajo que hizo la Comisión Interamericana al llevar adelante la aprobación, el estudio y la aprobación de los principios sobre libertad académica y autonomía universitaria. Y también, en mi caso, tengo un antes y un después que tiene que ver con esto. En el encuentro anterior de CAFA nosotros presentábamos un estudio y ese estudio se basaba en buena parte en un libro que publiqué en el año 2009 en Costa Rica, que se llama La Universidad y la Educación en el siglo XXI, los derechos humanos como pilares de la nueva reforma universitaria. En ese libro demasiado extenso, para mi gusto, sosteníamos que los derechos humanos tenían que formar parte de la nueva reforma universitaria por los vínculos que los derechos humanos tienen
no solamente con el trabajo profesional, sino con la política pública que deben llevar adelante los estados para cumplir con el único fin legítimo que tiene un Estado de acuerdo a nuestras reglas constitucionales. Y ese fin legítimo no es otro que respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna. El libro que publicamos el año pasado, en noviembre, que CAFA coordinó y que lo hicimos con una querida colega que se llama Natalia Urbina, se refiere al desarrollo del contenido de los principios interamericanos y la identificación de los estándares internacionales, porque como bien indicaba recién Federico, la libertad académica puede querer decir todo y nada a la vez, entonces bajar a la realidad esos principios que están enunciados de forma genérica con los correspondientes estándares internacionales es lo que nos permite identificar qué cosas se encuentran dentro de lo exigible en materia de derechos humanos cuando hablamos de libertad académica y qué cosas no. Ese trabajo está hecho, diseminado por principios, cada uno de ellos con la producción internacional que existe a nivel regional, nacional, la jurisprudencia, dictámenes internacionales, incluso algunas producciones nacionales. Ese trabajo también es demasiado largo, tenía que tener la mitad de las páginas que finalmente tuvo, pero nos parecía importante hacerlo a conciencia. En la presentación de noviembre del año pasado, nos permitíamos indicar que la libertad académica y la autonomía universitaria ya integra el universo conceptual de los derechos humanos, que los derechos humanos son de desarrollo progresivo y que esto implica que aumentan en su contenido y en su interpretación, y que entonces los principios interamericanos, los documentos de Naciones Unidas producidos por las distintas relatorías, nos permiten hoy consolidar el derecho humano a la libertad académica y a la autonomía universitaria, que antes también existía, pero que estaba subsumida en otros derechos, básicamente el derecho a la educación o la libertad de expresión, pero que ahora es un derecho humano autónomo y que está interrelacionado. No hay educación sin libertad académica, ni libertad académica sin educación. Señalo esto rápidamente porque es como un marco introductorio, ¿verdad? En todo caso, la dimensión colectiva de la libertad académica es la que conduce a un derecho de naturaleza institucional, que es la autonomía universitaria. Y la titularidad de estos derechos le corresponden a todas las personas que interactúan o actúan dentro de un espacio académico. Estamos hablando de docencia, investigación, extensión e incluso gestión universitaria. Ahora, si hay que elegir un capítulo del libro que publicamos en noviembre pasado, es el último, es el que tiene que ver con la implementación de esos principios. El marco teórico previamente está bien, pero también, como indicaba Federico, hay que bajarlo a la práctica, si no, no sirve para nada. Y ese último capítulo es sobre la implementación de los principios. Y hay una batería de recomendaciones hacia los estados y hacia las propias casas de educación superior que indica una hoja de ruta que hay que seguir para garantizar efectivamente los derechos humanos. El punto 2 tiene que ver con el título del libro. El título del libro es Libertad académica y democracia desde el universo conceptual de los derechos humanos. Libertad académica y democracia desde el universo conceptual de los derechos humanos. ¿Por qué elegimos con toda intención y sin ninguna inocencia ese título para el libro? Para enfatizar básicamente que la libertad académica es un derecho humano y que esto implica obligaciones de los estados, obligaciones clarísimas de respeto, de garantía e incluso de debida diligencia en lo que tiene que ver con las entidades académicas de educación superior que se gestionan de forma privada. Y que las violaciones a la libertad académica pueden llevarse a foros internacionales, incluso con denuncias,
y en casos que pueden llegar a determinar la responsabilidad internacional del Estado y la consiguiente obligación de reparar y tomar medidas para la no repetición, tal y como funcionan los sistemas internacionales en general. Pero fundamentalmente porque democracia y derechos humanos y la libertad académica dentro de los derechos humanos son inseparables. Las democracias se miden en relación a cuánto garantizan los derechos humanos y de ninguna otra manera. Y por favor, ya derechas o izquierdas atrasa medio siglo o más. Los ataques a la democracia de, en su momento, Bolsonaro, Bukele, Trump son evidentes. También lo son los de Maduro, Ortega o la actual reforma judicial escandalosa de México que intenta barrir con la división de poderes. Yo me paro siempre al lado de la garantía de los derechos humanos y quien no los garantiza me tiene enfrente aunque se presente con el signo ideológico que se presente. Entiendo como muy preocupante que existe un avance hacia la sustitución de las democracias sustanciales por formas contemporáneas de feudalismo. Y eso implica un ataque frontal y brutal desde el poder a los derechos humanos y todo lo que les representa. Me refiero a la diversidad, a los pueblos indígenas, a los derechos de las mujeres, a las personas migrantes, al ecologismo. Hay una invitación a arrasar con esa construcción civilizada y civilizatoria que han implicado los derechos humanos. El tercero de los puntos se refiere al acoso y la búsqueda de sometimiento a la libertad académica. Yo estoy ahora en mi casa, no estoy en mi oficina en la universidad. Y estoy en mi casa porque hay una huelga en mi universidad. Y hay una huelga por los ataques a la universidad pública escandalosos que se llevan adelante desde el gobierno de la República Argentina. Un ahogo financiero nunca visto en la historia de mi país. Y no es casual. El informe de la relatora sobre libertad académica, el informe de la relatora sobre derecho a la educación, que se focaliza en libertad académica, Farida Shahid, señala un montón de ejemplos de ataques a la libertad académica. Nicaragua y Venezuela, que cierran universidades, hostigan, detienen y expulsan, pero también Estados Unidos. Y no es casual el ataque de Donald Trump a Harvard. No es casual. Comienza por arriba, porque de esa manera, si logra doblegar el brazo de Harvard, logra doblegar a todas. Se hace incluso para disciplinar al resto, incluso para que el resto se autosometa. Y esto es muy grave, pero también es lógico. El pensamiento crítico, la producción científica al servicio social, va en contra de esos intereses hegemónicos que representan estos gobiernos, ya sea porque quieren ser autocracias, ya sea porque quieren consagrar una forma de vida para muy poca gente. Da igual. La democracia es la que está bajo ataque y por eso se ataca la producción de pensamiento. La autonomía universitaria y la libertad académica son blancos privilegiados de ese ataque, privilegiados. Y se pretende reemplazar a la producción científica por los 140 caracteres de Twitter, o de X, como se llama ahora. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar frente a esta situación tan preocupante? Bueno, conjuntamente. Hay que trabajar y hay que trabajar en equipo. También hay una invitación a buscar el sálvese quien pueda. Hay una invitación a aislarlos como si estuviéramos en una nueva pandemia.
trabajo conjunto en la construcción de redes es imprescindible y por eso es tan celebrable la realización de no solo de este encuentro, sino de todo el trabajo que viene llevando adelante CAFA, Claxo, para fundamentalmente armar redes. En noviembre pasado señalaba una línea que quiero reiterar aquí, aunque no va a ser la que va a ocupar el centro de lo que voy a decir en un ratito, que son las investigaciones. Pero en noviembre pasado mencionaba que hay que esforzarse en llevar adelante litigios estratégicos en foros internacionales, entendidos de forma amplia, especialmente en educación, en derechos humanos, a través de demandas amicus curiae, solicitud de audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana, planteo de opiniones consultivas a la Corte, trazar un camino con los sistemas internacionales, ya sea los órganos de tratados, las relatorías, UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo, en lo que tiene que ver con los convenios que deben garantizarse de autonomía universitaria y de la protección de docentes, investigadores e investigadoras. Pero básicamente la reacción tiene que ser conjunta. Déjenme pasar al quinto de los puntos que tiene que ver con investigaciones. Investigaciones dirigidas a la libertad académica y a la autonomía universitaria. Las investigaciones han estado siempre dirigidas a cuestiones de interés general, social, y han estado producidas desde el ejercicio de la libertad académica. Bueno, ahora hay que hacer investigaciones producidas desde la libertad académica dirigidas a la libertad académica. La libertad académica tiene que ser un objeto claro de las investigaciones, como las que están becadas y llevan adelante aquí y se van a presentar en este congreso. Pero por supuesto hay que tener en cuenta siempre el vínculo entre las temáticas de importancia social que se llevan adelante y la libertad académica. Esto implica esforzarse en hacer el link siempre. La libertad académica no puede mirarse el ombligo, sino ser no solo un fin en sí misma, sino una herramienta para otros fines que son fundamentales. En esto la sinergia del trabajo conjunto es imprescindible. La metodología obviamente no se debe reemplazar y no se debe reemplazar por el panfleto en ningún caso. En ningún caso. El activismo es una cosa, la investigación científica es otra y no podemos errar ni podemos equivocarnos. Esto implica la realización de diagnósticos que sean claros y fundamentalmente esas investigaciones tienen que tener medidas precisas a tomar. Medidas precisas a tomar. No pueden faltar en esas investigaciones recomendaciones bien dirigidas para que se lleven adelante medidas, con el objeto de mover finalmente, de mover el statu quo que existe hacia la producción de conocimiento al servicio de la libertad académica y al servicio de los intereses de la sociedad. El sexto de los puntos que tengo a cargo se refiere a las investigaciones que están becadas. Estuve viendo la página web, naturalmente. No pienso spoilear las presentaciones que se van a hacer aquí, así que no voy a decir demasiado, pero quisiera subrayar un par de cosas. Y fundamentalmente comenzando por la pertinencia de las investigaciones que han sido seleccionadas para ser becadas.
La primera es la que se refiere a la libertad académica y la relación con la democracia. Esto está percibido medianamente por las sociedades y entonces creo como muy valioso que se genere una producción en este sentido. Hay reacciones frente al ataque a las universidades. En muchos lugares son de las propias comunidades universitarias, en otra implican un funcionamiento de reacción más global que involucra a personas que no están directamente vinculadas con las comunidades universitarias. Un ejemplo es Argentina, pero no sé si esto es trasladable a muchos países. En Argentina, las organizaciones de la sociedad civil en general son fuertes y se suelen movilizar en torno a todo tipo de cuestiones. Pero hay que tratar de que la empatía y la solidaridad llegue a toda la sociedad, que sea toda la sociedad quien se plante frente a los ataques a la libertad académica, que son ataques finalmente al sistema democrático. Porque sin libertad académica no hay real democracia. Y espero, por supuesto, que el libro que publicamos sea un insumo que les pueda servir también dentro de las fuentes que utilizan para llevar adelante esa investigación. Me refiero al libro que publicamos con CAFA en noviembre pasado. En relativo a las barreras históricas para el desarrollo de la libertad académica y la autonomía universitaria en Paraguay, es un clarísimo ejemplo de lo que mencionaba en el punto 5. La importancia de tener un diagnóstico claro sobre cuáles fueron esas barreras y que esa investigación finalice con medidas evidentes de implementación para romper esas barreras históricas y no terminar sosteniendo en el tiempo una situación que indudablemente afecta a la libertad académica, la autonomía universitaria y entonces también afecta a la producción científica a favor de la sociedad. La gestión editorial inclusiva del libro digital académico abierto en América Latina me parece algo imprescindible. Me confieso muy nulo en esas temáticas y al mismo tiempo creo que no se pueden dejar de abordar y qué bueno que haya personas que lo aborden, porque esto tiene que ver con la democratización del acceso a la información como derecho humano, del acceso a la información como parte de la libertad de expresión y como una fuente que nos permite el ejercicio y el disfrute del resto de los derechos. Estos enfoques novedosos de garantía de los derechos a través de medidas particulares que no vayan a lo clásico, merece, por supuesto, todo el apoyo. La investigación que se realiza en las pensadoras críticas y las crisis de libertad académica en Chiapas y Centroamérica se focaliza en la región, pero por lo que pude ver en la página web, se extiende claramente a toda la región y a todo el mundo. Un ejemplo evidente de cómo incluso dentro de los espacios científicos y académicos, los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias han recibido menor atención y esto requiere, por supuesto, ser corregido en el marco del funcionamiento de nuestras casas de estudio de educación superior. El libro que publicamos en noviembre tiene un acápite en relación a esta temática. Hay dos investigaciones que están interconectadas, una que se refiere a las luchas contra las desigualdades estructurales en perspectiva interseccional. La interseccionalidad es un concepto muy potente dentro del universo conceptual de los derechos humanos y nos implica la posibilidad de realizar diagnósticos claros para luego exigir las reparaciones pertinentes. La no identificación
del fenómeno completo de violación de derechos humanos ha generado inequidades, incluso en casos en los cuales los estados han recibido condenas de parte de órganos internacionales. Y esta es la interseccionalidad, el análisis interseccional es un salvavidas imprescindible para poder visualizar con anteojos que nos permitan visualizar completamente los fenómenos violatorios a efectos de reclamar las medidas necesarias, no solamente de reparación, sino para que los hechos no se repitan, para corregir esas cuestiones. Y también lo es la investigación que tiene que ver con la libertad académica en tiempos de desigualdad. Digamos, podría hacer la misma consideración. En el año pasado, y fue exactamente hace un año, en México me permitía hacer una intervención sobre no discriminación en el marco de recibir un doctorado honoris causa en la Universidad de Jalapa, y señalaba que si hay que elegir un derecho, uno solo, para salvar del diluvio universal jurídico, yo lo centraría en la no discriminación, porque la discriminación es la base de todas las violaciones de derechos posteriores. Cuando negamos a las otras personas la misma entidad humana que tenemos, y entonces les hacemos merecedoras de menos derechos que lo que nos corresponden. Y finalmente, la libertad académica y el desarrollo científico que están en jaque, el negacionismo climático y científico. Esta investigación es también fundamental, también lo es. Porque hay que contrarrestar un embate poderoso, poderosísimo, financiero y económico. Detrás de las teorías negacionistas no hay personas tontas que no entienden de qué se trata la cosa y nos llevan a discutir si se nos pegan los tenedores cuando nos dan una vacuna o si la Tierra no es cuadrada o redonda. No. Se trata de disminuir las verdades científicas para que entonces cualquier cosa sea real y cualquier cosa no lo sea. Y esto tiene un interés económico y financiero detrás. El cambio climático, la evidencia del cambio climático, obliga a la responsabilidad social empresaria y obliga a los poderes económicos y financieros a comportarse de una manera que no quieren comportarse, y a los estados a supervisar y controlar de una manera que tampoco quieren hacerlo. Y eso es lo que está detrás del negacionismo en términos generales en estas materias. El negacionismo sobre violaciones de derechos humanos es otra cuestión que me permití abordar en mi informe sobre la memoria histórica cuando fui relator de Naciones Unidas. Pero no puedo más que felicitar la elección de estas investigaciones para que se lleven adelante y sus producciones serán imprescindibles. Y lo que más me va a interesar de esas producciones, al menos a mí, son las recomendaciones a llevar a cabo, a implementar decididamente. Déjenme pasar a las consideraciones finales para cumplir con los 30 minutos que me fueron asignados por la coordinación del evento. La batalla por la libertad académica es la batalla por la democracia. Así de sencillo. Y hay que darla con inteligencia. Hay que tener también mucho cuidado con quienes desde adentro de las propias casas de estudio de educación superior intentan erosionar a la libertad académica, o de quienes reclaman libertad académica para el establecimiento de discursos antiderechos o para discriminar. Se ha sido muy naif, creo, en la reacción debida frente a estas situaciones. Creo que los estándares internacionales, los principios, las resoluciones nos dan una buena base, y el libro que publicamos el año pasado intentó contribuir a ello.
La producción científica debe poner el ojo en la libertad académica como se está haciendo aquí en las investigaciones pasadas. En una red social, hace 2 o 3 meses, alguien me acusó de señalar con el dedo y de sentirme superior moralmente. Mi reacción inmediata fue decirle que no, que yo no me siento moralmente superior a nadie. Pero después me quedé pensando, y no soy superior moralmente a quien trabaja todos los días, no soy superior moralmente a la persona que vende el pan, no soy superior moralmente a quien está realizando tareas de cuidado de personas ancianas, por supuesto que no, claro que no soy superior moralmente, pero sí soy superior moralmente a quien discrimina, sí lo soy. Sí lo soy. Soy superior moralmente a Donald Trump. Soy superior moralmente a Javier Milei. Por supuesto que lo soy. Si no fuese superior moralmente a esas personas, pues mi moral sería muy baja. Muy, muy baja. No somos en general superiores moralmente quienes estamos en las universidades. Pero tenemos sí una responsabilidad superior porque tuvimos el privilegio de formarnos hasta el grado más alto educativo, algo que lamentablemente la mayoría de la gente no tiene y algo que deberíamos procurar que suceda, porque tal y como va la cosa, el acceso a la educación superior cada vez va a estar más restringido y cada vez va a ser más elitista. Y esto va a generar más desigualdad. Y en todo caso, nuestra responsabilidad es la de enfrentar el poder, la de decir las cosas en voz alta, claramente. No olvidarnos de que la ciencia que no está al servicio del conjunto de la sociedad solamente permite profundizar desigualdades. Y en ese sentido, la incomodidad de llevar adelante trabajos por la libertad académica, por la autonomía universitaria, nos es fatalmente imprescindible. Les agradezco mucho por la atención que me han dado y creo que estoy exactamente en los 30 minutos que me fueron asignados. Muchísimas gracias. Gracias, Fabián. Impecable en tu presentación, en lo que compartiste. Y gracias por el cuidado con el tiempo que siempre tenés para que podamos también abrir al debate. Muchas gracias por todo el abanico de reflexiones que nos has compartido, la profundidad que nos has compartido. Recordarnos que realmente la libertad académica es un pilar de la democracia y que estamos hablando realmente de confrontar el poder, ¿no? Yo quisiera solo hacer una reflexión sobre el tema de la democracia. Y ayer yo estuve en un foro sobre el derecho humano a la educación y hablamos también sobre eso. La comunidad educativa, la comunidad del derecho humano a la educación, crecientemente abraza la causa, reconoce la libertad académica como parte del derecho humano a la educación y yo me quedé muy feliz de escuchar eso a partir del grupo. Y subrayar que hablar del nexo entre democracia y libertad académica va más allá de pensar una educación que sea democrática o que promueva la ciudadanía crítica. Es reconocer realmente que el ataque a las instituciones académicas y el ataque, el desprestigio a estudiantes, a docentes, es un ataque al conjunto de la democracia. Es más profundo que hablar de promover una educación por la ciudadanía. Es reconocer el sistema educativo, la docencia, los y las docentes, los y las estudiantes, como promotores de democracia. Atacar a esas instituciones es atacar a la democracia. Entonces, hay una institucionalidad también a proteger. Y creo que América Latina y el Caribe tienen una larga trayectoria también en lo que dice respecto a la autonomía.
y eso es algo que quiero poner aquí sobre la mesa, la dimensión de la autonomía universitaria y también de la autonomía de las instituciones de educación básica también, que al menos en el caso, que yo sé que no es solo en Brasil, pero doy el caso porque soy brasileña, empiezan también a promover interventores en la educación básica, como Bolsonaro ha promovido, como se dice en castellano, ha promovido en la enseñanza superior. Entonces, también entender que la libertad académica atraviesa a los demás niveles me parece algo fundamental. Me alegra ver cómo, digamos, la comunidad educativa viene abrazando esta causa tan importante, que es de la libertad académica. Yo sé que la Internacional de la Educación viene subrayando, tenemos aquí al compañero de CETERA que nos acompaña, gracias Miguel por estar con nosotros. También creo que el diálogo con la comunidad de la ciencia, del derecho a la ciencia, y agradezco la presencia de Carolina, del Consejo Internacional de Ciencia aquí, es fundamental hacer este diálogo. Y los y las estudiantes, también el Foro Global de Estudiantes viene profundizando esta pauta porque les toca, y eso también es algo que creo que no mencionamos hasta ahora, pero el derecho a la libertad académica toca a los y las estudiantes, viola sus derechos y viola en realidad el derecho de la sociedad como un todo, porque la libertad académica, y también así lo plantea Fabián, ¿cierto? Fabián en tu libro, pero también Farida Shahid, es un derecho no solo individual, sino que también colectivo. Entonces, son elementos, creo, para tomar en cuenta en este momento. Y quiero subrayar la dimensión de la implementación de estos derechos, como cualquier otro derecho que tenemos que estar preocupados en la implementación. Y eso nos toca desde pensar cómo aterrizamos esta lucha a nivel nacional, influenciando legislaciones, políticas públicas, prácticas, influenciando también qué pasa al interior de las instituciones educativas, de las universidades, o como dice Fabián, las casas de enseñanza superior, que me suena tan bonito. Pero también pensar a nivel regional e internacional, y aquí comentarles que a partir de toda la investigación que hacemos, volviendo a nuestro fellowship, queremos articular este pensamiento crítico que estamos desarrollando colectivamente, porque eso otra vez subrayo, todo lo que hacemos desde CLA y Claxo lo pensamos desde una clave colectiva, ¿no? Es fundamental compartir, poner en uso todo el conocimiento que estamos promoviendo para influenciar lo que se hace a nivel nacional, regional e internacional. Y así que también la CLA, la Claxo, estamos coordinando también con procesos regionales e internacionales y hacemos una invitación a este colectivo que está aquí, que nos está acompañando, a pensar cómo llevamos nuestros planteamientos, nuestras experiencias nacionales de las Américas, ¿no?, a los procesos de revisión, por ejemplo, de la recomendación de la UNESCO que va a empezar a partir de este año, el año que viene, o cuando vamos a pensar cuál va a ser el futuro de la agenda de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, después del 2030. ¿Cómo podemos estar promoviendo más presencia de la pauta de la libertad académica y autonomía universitaria en esas agendas internacionales, ¿no? ¿Cómo podemos hacer más nexo con el derecho a la ciencia, siempre invitando las reflexiones con el Consejo, por ejemplo, Internacional de las Ciencias? O sea, nuestros planteamientos, nuestra vivencia, nuestra realidad, nuestro conocimiento local, ¿cómo lo ponemos ahí a dialogar horizontalmente con otros conocimientos desde otros lugares del mundo? A mí me gusta mucho pensar lo interregional, ¿no?, porque me parece más horizontal como planteamiento. Entonces, abro ahí para preguntas, comentarios. Tenemos 2 micrófonos, podemos estar circulando a ustedes y realmente les invito a que tengamos ahí, a ver qué horas son. Tenemos ahí 20 minutos para hablar con Fabián. No vamos a perder esa oportunidad de dialogar con él. Así que, ¿quién quiere hacer el uso de la palabra? Por favor. Sí, tenemos a Ulises aquí. Ulises y todo el equipo de Claxo que nos está ayudando. Muchas gracias.
por estar ayudándonos aquí. Por favor, preséntense también para que nos conozcamos, para que estamos armando red todo el tiempo. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Magda Marín, vengo de la Territorial Norte de Santander, Arauca, del municipio de Tame específicamente. Muy interesante la presentación. Hay una frase que me causó curiosidad y es: no hay educación sin libertad académica y no hay libertad académica sin educación. Resulta que en los territorios se vive diferente, ¿cierto? Los territorios estamos, bueno, en general estamos un poquito estigmatizados por precisamente oleadas de violencia, vivencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo implementar lo que dice el profe en esta conferencia? ¿Cómo decir que no hay educación sin libertad académica? ¿Cómo hacerlo desde el territorio? Porque es que es diferente y hay situaciones que se presentan a nuestro alrededor en los territorios que no permite precisamente esta libertad muchas veces. Gracias. ¿Alguien más? O no sé si quieren ir. Sí, vamos a hacer una rondita de 3. Bien. ¿Te parece, Fabián? De 3 en 3. ¿Sí? Tengo una en YouTube también cuando me digan. Ah, perfecto. Tenemos una de YouTube, excelente, y una acá, y una acá. Hagamos una rondita de 5. Bueno, buenos días, doctora Camila, exponente. Buenos días a todos. Mi nombre es Onidia Medina, yo soy la representante de los estudiantes de la Territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo. Bienvenidos. Muchas gracias por el espacio que nos han dado pues, aquí en CLAPSO y con la ESAP. Concreto, digamos que estas conexiones que ustedes nos han brindado hoy para tener claro sobre la libertad académica frente al ejercicio de los territorios. Eso nos abre, digamos que, el pensamiento frente a lo que sucede dentro de nuestro espacio académico. Realmente el conectar y el poder articular estos espacios y nos llevan el conocimiento para poder dinamizar aquello que se puede generar dentro de nuestra academia frente al ejercicio de que no podamos brindar la totalidad de la libertad académica como lo estábamos pues viendo aquí. Entonces, más que eso nos lleva a una reflexión frente a lo que podemos hacer desde y frente a la representación y a la conexión que tenemos en nuestros territorios que nos brinda CLAPSO y la ESAP. Muchas gracias. Muchas gracias. Ulises, ¿quieres hacer la pregunta de YouTube? Bueno, aquí me pedía una más o vamos con la de YouTube y no sé. Puede ser entonces con el colega y después YouTube y después tenemos 2 más y cerramos para Fabián. ¿Todo bien, Fabián? ¿Así estamos acumulando? ¿Todo bien? Ok. Bueno, muy buenos días para todos y todas los presentes, los exponentes que nos acompañan, expertos, que también de forma remota también nos están acompañando. Como representante de Cundinamarca de la ESAP, ¿sí? Un territorio que es muy cercano a Bogotá, quiero expresar sobre libertad académica bajo una reflexión con pregunta. Yo considero que cuando hablamos de libertad académica tenemos que también fundamentarnos bajo un derecho. Y cómo podemos hablar de, o sea, cómo podemos impactar en los territorios, no solo en las grandes ciudades, sino en los municipios que a veces están alejados, ¿no?, de estos contextos. Garantizar una libertad académica cuando aún no hemos garantizado el derecho a la educación, ¿sí? Entonces, que me parece importante que sigamos unidos trabajando para llegar a este objetivo, ¿sí? Porque no es ser pesimista ni negativo, no, sino ser también conscientes de la realidad a la que nos enfrentamos. Entonces, estas violencias que se generan desde lo académico a todos y a todas las personas que conforman y que buscan educarse, ¿no?, a través de alianzas, instituciones, a través de lo privado y lo público, que más allá de una libertad, todavía la educación o la academia se ve como un negocio, ¿sí? Todavía estamos
guiando a las personas, ¿sí? O a los individuos, qué es lo que ellos deberían estudiar y aún no escuchamos qué quieren estudiar o qué quieren aprender, porque nos estamos basando en solo objetivos de mercado, o sea, lo que están buscando, ¿sí? Las empresas o las instituciones en sus propios objetivos, ¿sí? Y no lo estamos viendo en sus propias objetividades, que es lo que les apasiona como seres humanos, que yo creo que las nuevas tecnologías abren esas nuevas brechas, ¿no? Que realmente se puedan educar desde la libertad, que eso es lo que le agradezco a las nuevas tecnologías, que le permiten escoger lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de qué manera se está trabajando para mitigar esta violencia y esta exclusión académica sin aún contar con un derecho a la educación en el contexto colombiano? Muchas gracias. Muchas gracias. Fabián, tenemos 3 preguntas. ¿Podemos seguir? ¿Hay más 3? ¿Preferís contestar esas 3 o hacemos las más 3? Fabián. Me parece que puedo abordar primero con cosas territoriales fundamentalmente y después vemos las otras 3, ¿verdad? Voy a hacer, creo que quedan 10 minutos. Podés hacer una primera ronda de reflexión con esas 3 y luego más 3. Perfecto. Entonces vamos así, ¿sí? La libertad académica no implica la uniformidad, y más bien la diversidad es... si la diversidad no es tenida en cuenta, la libertad académica no es tal. Entonces, la libertad académica implica el estudio de las cosas que pasan en territorio, que interesan en territorio y las particularidades que cada situación territorial tiene. Se ha hecho mucho hincapié en los ataques, las olas de violencia, la falta de garantía del derecho a la educación. En determinados contextos se han puesto 2 ejemplos de Colombia. Soy muy consciente de eso. Digamos, con mi anterior sombrero de relator de Naciones Unidas hice una visita a Colombia para abordar el proceso de justicia transicional y pude constatar de primera mano en los territorios las tremendas dificultades que se viven y la violencia que todavía subsiste en buena parte, ya sea porque hay grupos armados al margen de la ley que continúan trabajando a pesar de la desmovilización y del proceso de paz, y la subsistencia del crimen organizado en otras partes del territorio y ex parapoliciales que siguen funcionando, paramilitares que siguen funcionando, porque la retirada del Estado de determinados territorios, la retirada de las fuerzas de las FARC en determinadas regiones no implicó que el Estado ocupe como se debe esos espacios. Estos contextos son dificilísimos y por supuesto que tienen que ser abordados. En mi informe sobre Colombia hay toda una serie de recomendaciones al respecto, pero yo no estoy para hablar de eso, digamos. De esa manera creo que se aborda la violencia actual. Invito a ver mi informe sobre Colombia que hice como relator de Naciones Unidas, que se publicó el año pasado y que está en la página web de la Relatoría sobre Justicia Transicional. Obviamente que en esos contextos hablar de libertad académica es difícil, pero aún así hay que hablar de libertad académica. Esto no quiere decir desoír las situaciones de conflicto ni de violencias que hay. Y en buena medida es importante porque si no hay libertad académica no se puede investigar sobre lo que pasa en territorio. O sea, las universidades no van a poder estudiar ni brindar soluciones en particular. Cuando se indicaba de fundamentar bajo un derecho, bueno, felizmente ese camino ya está hecho, porque ahora podemos hablar del derecho a la libertad académica. Ya podemos hablar del derecho, ya está conceptualizado, ya está visibilizado y ya está
convencionalizado a partir de los principios adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No tenemos la necesidad de enmascarar la libertad académica dentro de la libertad de expresión o el derecho a la educación, aunque naturalmente están interconectados. En el estudio que hicimos el año pasado hay una relación, se marcan las relaciones directas de la libertad académica con todo el resto de los derechos humanos y está tildado de un derecho fuente incluso para el disfrute del resto de los derechos. Y obviamente, en lo que tiene que ver con el negocio, pues, bueno, sin duda, quienes trabajamos en las universidades no hacemos mucho negocio. Nos iría mucho mejor trabajando en otros espacios que nos redituarían, sin duda, mucho más. Pero sí es cierto de que se intenta imponer una agenda al servicio de intereses económicos y financieros y que eso también termina coaccionando a la libertad académica. El informe de Farida lo marca con claridad, ¿no? Como uno de los posibles ataques a la libertad académica. Es el financiamiento que está dirigido hacia determinado tipo de producciones. Y ese es el motivo por el cual hay una fuerte voz para que no se eduque en derechos humanos. Porque la educación en derechos humanos es lo que rompe con todo eso. Digamos, por eso hay que insistir, para mí, fuertemente en la educación en derechos humanos, y la educación en derechos humanos desde lo general y desde lo particular. La educación en derechos humanos no implica la uniformidad. Implica una base concreta y luego tener en cuenta, y bien tener en cuenta las diversidades y las particularidades, incluso regionales y de territorio. Finalmente, investigar para hacer producciones que sirvan a la sociedad implica escuchar a la sociedad y no escucharla de manera decorativa. No escucharla de manera decorativa. La participación de la sociedad en relación a cuáles son sus necesidades y sobre qué se debería investigar y producir conocimiento científico es algo que debe ser implementado cuando diseñamos investigaciones. Y esto implica cohesionar investigación con extensión. Esta también es una sugerencia que hemos marcado en el libro sobre libertad académica que publicamos el año pasado. Y ahora podemos pasar a las otras 3 preguntas. ¿Tú dices la pregunta de YouTube? Bien. Saluda desde Chiapas Marisa Ruiz Trejo y dice, hace un ratito ya, ¿se escucha, Fabián? Perfecto. Hace un ratito escribió, soy profesora de la Universidad Autónoma de Chiapas, participo en el equipo sobre pensadoras críticas y las crisis de libertad académica en Chiapas y Centroamérica. Tengo un matiz. Para la investigación feminista debe haber un Debe haber un vínculo y una articulación con los movimientos sociales, porque si no la investigación no tiene sentido. Esa es la intervención de Marisa. Sigo con otra. Buen día, dice Eder Torres. Fuerte abrazo desde Bolivia, esapistas de corazón. En este momento me encuentro realizando investigación del reconocimiento de los avances agroecológicos y los logros de la política de soberanía alimentaria en Bolivia, para así fundamentar desde lo metodológico la política pública en Colombia y, por supuesto, sirviendo este trabajo como soporte para cualquier otro país. Mi pregunta es, ¿cómo podemos integrar esta política como estrategia geopolítica en los países latinoamericanos? Después, Valdemar Urquiza señala que en las universidades privadas el negocio beneficia a los dueños. Eso es todo lo de YouTube. Gracias, muchas gracias, Ulises. Entonces, seguimos acá. No recuerdo la orden, pero
a Carolina y la compañera acá. Allí me habían dicho hace un rato. Ah, ok. Entonces, con eso cerramos, colegas. Alguien, con eso cerramos. Ok. Bien. Muy buenos días, mi nombre es María Claudia Chávez, hago parte de la Escuela Superior de Administración Pública como estudiante y como integrante de los cuerpos colegiados representando a las territoriales en el Consejo Facultad de Pregrado. Nosotros en la Escuela Superior de Administración Pública vivimos el constante aumento de a través de semilleros y grupos de investigación, abrir todas estas líneas y generar conocimiento. Es algo que para nosotros es muy importante. Ustedes hablan acá dentro de la presentación de un programa de becas. Me parecería muy interesante si logramos después de esto un convenio internacional con nuestra Escuela Superior de Administración Pública, con el fin de que nuestros grupos y líneas de investigación se puedan nutrir tanto de la experiencia de ustedes como podamos empezar también a generar conocimiento al respecto. Porque hasta ahora, dentro de las líneas de investigación como administración pública, no hemos ahondado en estos procesos de educación. Y me parece muy importante, ya que tenemos en este momento una alerta roja, como nos decía el doctor Fabián, de lo que está pasando en este momento en el mundo con ese representante de la cúspide educativa como Harvard. Y es una alerta roja que todos debemos ver, tanto universidades públicas como universidades privadas. Entonces, creo que es momento de promocionar, ustedes que tienen toda esa experiencia y trayectoria, que nos ayuden a quienes queremos investigar al respecto de la educación para lograr generar, producir conocimiento e invitar a las nuevas generaciones a que hagan parte también de esa investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Después podemos charlar un poquito bilateralmente. Entonces, compañera, creo que fuiste primero y después Carolina. Bien. ¿Allí? Sí, allí. Gracias, Ulises. Gracias, buenos días a todos y todas. Mi nombre es María Eunice Quiñones Varón, vengo de la Territorial Tolima de la ESAP. Y mi pregunta va dirigida precisamente a cómo entender entonces ese proceso democrático que se ha, dijésemos, dado a lo largo, pero que si nosotros lo analizamos frente a las nuevas tecnologías, frente a la revolución social que estamos mirando, frente a los cambios políticos, entonces, ¿cómo entender esa libertad realmente de la universidad y desde la educación? Porque si bien hemos mirado, y por ejemplo en el caso colombiano, con la ley 115 del 94, se le dio un cambio a cómo enseñar y a cómo orientar, pues realmente no es que digamos, hombre, qué bruto, se dio el cambio y se ajustó. No, ha sido realmente un proceso duro, ha sido un proceso, como lo decía la compañera que expuso ayer, escrito en piedra, pero que ha costado. Y si eso nos costó atrás, entonces, ¿qué va a pasar con esos cambios de la educación y esa libertad de la educación para que efectivamente se dé y se forme realmente una sociedad pensante y que vaya hacia adelante en todos los procesos? Muchas gracias. Y la última pregunta acá, de Carolina, aquí, en segunda fila. Gracias, buenos días a todos. Felicitaciones por el evento que Claxo ha adelantado desde el día 5 en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Mi nombre es Carolina Santa Cruz Pérez, soy representante del Punto Focal Regional para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Ciencias. Para quienes no conocen al Consejo Internacional de Ciencias, es importante recordar que resulta de la fusión de dos consejos internacionales muy tradicionales que antes tenían a las ciencias naturales
separadas de las ciencias sociales. Hoy el Consejo Internacional de Ciencias representa a todos los científicos de las ciencias naturales, exactas, físicas y sociales unidos debajo de esta sombrilla internacional que tiene presencia en todas las regiones del mundo. Y en el Consejo Internacional de Ciencias reconocemos primero la importancia de la transdisciplinariedad, porque hoy el conocimiento requiere ser integrado para poder producir datos de alta calidad que puedan informar mejor el proceso de toma de decisiones. Y con eso se llama la atención a la necesidad cada vez más de todos los países y sobre todo del sur global de institucionalizar el asesoramiento científico para que en tiempos de crisis como los que atravesamos hoy podamos integrarnos todos los sectores a todos los niveles para producir soluciones juntos. Y eso quiere decir que no avanzaríamos hacia 2050, avanzaríamos hacia el futuro de una forma integrada, ya no más los sectores separados, sino todos discutiendo cómo podemos aportar a soluciones en tiempos como los que atravesamos hoy, cuando nunca tuvimos crisis política, crisis social, crisis económica, crisis medioambiental, todas al mismo tiempo. Entonces, mi pregunta para Fabián es, ¿cómo él visualiza que nosotros podamos, como sectores, integrarnos y trabajar colaborativamente con nuestros gobiernos para que los sistemas que existen hoy de asesoramiento científico nos permitan informar con mejores datos, de mejor calidad, la toma de decisiones hacia la producción de soluciones que son no solamente antropocéntricas, sino que vemos hoy más la necesidad de abogar también por otras especies, porque de ellas depende nuestra sobrevivencia. Así que me gustaría saber cuál es la visión que tiene Fabián hacia el futuro de cómo, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, podríamos avanzar hacia un trabajo más colaborativo que incluya el asesoramiento científico con las ciencias naturales y sociales integradas. Gracias. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Fabián, tienes una misión imposible de intentar dialogar con estas maravillosas colocaciones, preguntas en 5 minutos, querido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todas las intervenciones. Muchas han sido de opiniones y de comentarios que no implicaban preguntas, así que no voy a decir mucho sobre eso. Naturalmente las comparto, digamos, nada de lo que se dijo me obliga a decir que estoy en desacuerdo. Los comentarios han sido todos, a mi juicio, más que valiosos y más que enriquecedores, y por supuesto Marisa marcó un matiz que me parece lógico y yo lo tomo como tal, lo que tiene que ver con la investigación y los vínculos que se proponen. Es cierto que la investigación desde lo económico está dirigido hacia lugares peligrosos y por eso precisamente debe ser contrarrestado desde otros lados y desde otros espacios. Y sí hay 3 preguntas que tienen que ver con cómo establecer una estrategia en el sentido de profundizar las cuestiones de la libertad académica, cómo entender el proceso democrático frente a la cuestión de las nuevas tecnologías, y esta última pregunta de Carolina en relación a cómo podemos integrar y cooperar con los gobiernos de la región. Bueno, las estrategias y lo relativo a el proceso democrático de las nuevas tecnologías
hay que partir de la base de que estas cosas cuestan siempre. Cuestan siempre, los derechos se conquistan. ¿No? Es raro que los estados de por sí reconozcan. Cuando los gobiernos en general solo conceden, habilitan, garantizan derechos cuando esos derechos son el resultado de una lucha y son una exigencia social. Entonces, a mí me parece que hay que trabajar a corto, mediano y largo plazo y dentro de los sistemas educativos formales, al menos a mí lo que se me ocurrió hacer es implementar programas de transversalización de educación en derechos humanos. En todos los planos, en los planos de la educación inicial, media y educación superior. Yo estoy desarrollando programas de transversalización en derechos humanos en 4 universidades públicas de mi país, con una batería de estrategias, daría para una charla entera nueva, digamos, pero con una batería de estrategias a los efectos de que tengamos la educación en derechos humanos focalizada y transversalmente en todas las disciplinas y en todas las materias, e incluso en la gestión institucional de las escuelas, de los colegios y de las universidades, con un conjunto de medidas a tomar, porque esto no se hace mágicamente, digamos, se hace con formación, capacitación docente, incentivos, becas, investigaciones, etcétera, etcétera. Un poco lo que se está haciendo aquí con la libertad académica, pero trasladado al conjunto de los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, porque sociedades empoderadas en derechos humanos son las que pueden llevar a que sean más integradas, más abiertas, más pluralistas y a que no permitan los autoritarismos, a que pongan frenos a los autoritarismos. Por eso los autoritarismos atacan a los derechos humanos, porque saben que ahí están los frenos, precisamente. Y bueno, es una respuesta parcial, digamos, pues me llevaría más tiempo, pido disculpas, pero me parece importante al menos indicar esto. Podemos, en todo caso, en otro encuentro retomar estas cuestiones que yo creo que son valiosas. Y en relación a lo que señalaba Carolina, bueno, ¿cómo podemos integrar y cooperar mejor con los gobiernos? El problema es que hay gobiernos que son muy reactivos. Se puede cooperar con los gobiernos que quieren cooperar, digamos, pero hay otros que no tienen la más mínima intención. Entonces, me parece que hay que establecer estrategias diferentes frente a unos y a otros. Sí es cierto que hay que dejar muy en claro de que garantizar la libertad académica y la autonomía universitaria no es una opción, es una obligación. Los estados están obligados a esto. Y están obligados porque el propio derecho internacional hoy les obliga a esto. Y es el derecho internacional que es vinculante. Ahora bien, con aquellos gobiernos con los que se puede sentar y dialogar, sí creo que hay que poner arriba de la mesa de que en realidad trabajar en esta línea es una oportunidad, y es una oportunidad que permite profundizar las democracias, que es lo que los gobiernos deben hacer. Entonces allí lo que hay es un espacio de diálogo interactivo, de cooperación, etcétera, etcétera. Hay que ir con no solamente la idea de que es una obligación jurídica, sino también con un conjunto de posibles medidas a tomar, y para esto se equipos interdisciplinarios, ¿no? Que permitan trabajar en la misma línea, coordinados a partir de un enfoque de derechos humanos, pero que puedan dar riqueza a lo que luego se debe implementar desde la gestión educativa gubernamental, y que esto sea bajado a los espacios de conducción de las unidades académicas respectivas. Y en relación a los otros gobiernos, que son los que motivan nuestra mayor preocupación,
pues ahí hay que trabajar desde otro lado, ¿no? Digamos, yo ahí sí creo más en el litigio estratégico, en denunciar y en proteger, además, a través de redes solidarias a aquellos y aquellas personas que llevan adelante la docencia, la investigación, la extensión, bajo criterios de libertad académica y de garantía de derechos humanos, y están siendo objeto de ataques desde diferentes espacios. También esto daría incluso para repensar estrategias mucho más grandes. Pero bueno, les pido disculpas por la imperfección de las respuestas que pude dar a planteos tan ricos. Les mando un gran abrazo y les deseo la mejor de la continuación en las tareas que van a tener a lo largo de este encuentro. Muchas gracias por todo, por todas las reflexiones que nos has compartido, Fabián. Yo quisiera, antes del corte, permitirme una reflexión que el colega, no sé tu nombre ahí atrás, sí, sobre el derecho, cómo podemos promover o buscar implementar el derecho a la libertad académica sin antes el derecho a la educación. Y yo quiero subrayar que la libertad académica es parte del derecho humano a la educación, no es como que secuencial. Katarina Tomaszewski fue una de las relatoras especiales de Naciones Unidas por el derecho a la educación y entre muchas contribuciones que dio, ella ofreció un marco analítico sobre las dimensiones del derecho humano a la educación y subrayó 4, que esté disponible, que exista, que esté ahí a disposición, que sea accesible geográficamente y económicamente, que sea adaptable, o sea, que pueda responder a los contextos diversos y a sus sujetos, y que sea aceptable. Y dentro de este marco de la aceptabilidad, es muy amplio, ¿no? Y es donde se encuentran las dimensiones cualitativas del derecho humano a la educación. Entonces, ahí la libertad académica está fundamentalmente parte de un derecho, de la aceptabilidad del derecho humano a la educación. No es aceptable que se censuren docentes, que se censuren estudiantes, que no se puedan enseñar determinadas materias, que no se pueda hablar de género o de raza, o que se haga revisionismo histórico, es una afronta absurda al derecho humano a la educación. Que no se puedan movilizar los y las estudiantes, que no se puedan expresar, o que haya violencia de género al interior de las escuelas, o que no se pueda enseñar determinadas materias como educación sexual. Eso todo es parte del derecho humano a la educación, ¿no? La autonomía de poder elegir los dirigentes, la autonomía pedagógica, la autonomía financiera, todo eso es parte del derecho a la educación. Y también es un derecho en sí mismo. Entonces, solo quería compartir esta reflexión, porque veo que aparece muchas veces, el compañero planteó, muchas gracias por plantearlo, pero veo que también ayer en el foro del derecho a la educación aparecía. Entonces, cierto, Fabián, como importante estar subrayando que es parte, ¿no? O sea, que es parte del derecho humano a la educación, todo lo que estamos diciendo, además de ser un derecho en sí mismo. Así que, bueno, yo quiero agradecer la presencia de ustedes hasta el momento, agradecer a Fabián por su intervención, por acompañarnos. Y claro, Fabián es parte de la Coalición por la Libertad Académica en las Américas, es un socio, es un miembro, así que también estamos haciendo comunidad, eso también quiero siempre subrayar. Y con Fabián tendremos otras oportunidades de diálogo. Así que quisiera pedirle otra vez una ronda de aplausos a Fabián. Y a ustedes por las preguntas y reflexiones que nos hicieron. Vamos a un corte. Tenemos un café que está esperándoles ahí abajo, así que pueden ir al café. Y pido por favor que Jorge García, Gustavo Cetrini y Milagros Badillo puedan acercarse aquí solo para coordinar un poquito. También Laura y Selma,
que van a ser las comentadoras, solo para organizar el próximo panel. Así que, y estamos de regreso, por favor, estamos de regreso a las 11:10, ¿ok? Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a quien acompañando, no sé si ya se cortó ahí, pero gracias a acompañando los colegas de YouTube. En 20 minutos estamos de vuelta.